Fútbol, pasión nacional, Rosario. En el barrio había varios que jugaban de novela. El campito fue la escuela, todos con la misma ilusión. El del fierro en el zapato, el que siempre gambeteaba, la esperanza solapada de llegar a jugador. Algunos que probaron no quedaron, algunos que quedaron no llegaron. Si llega uno en un montón, ¿quién no ha soñado alguna vez de forma indiscreta ponerse la camiseta? ¿Qué más querés? Pelear el puesto, defender la pasión de varios, las charlas en los vestuarios, salir después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro Pasión Nacional, el de cada día, en este lunes 14 de julio de 2025, cerrando la primera fecha del campeonato, la primera fecha del torneo clausura, que por fin llegó, después de las vacaciones y del Mundial de Clubes y demás. Ya estamos completando los últimos 3 partidos de la primera fecha, así que estamos contentos de que haya vuelto el fútbol nuestro, de que hayamos vuelto a las canchas, de que hayan participado ya los rosarinos, más allá de el sabor agridulce en uno de los dos y ¿En los dos? En los dos, sí. En realidad en el otro es una alegría importante, más allá de un comienzo medio agrio. Por lo menos pudo darlo vuelta y terminar de manera dulce la jornada. Lo concreto es que venimos de la victoria de Newell's 2-1 en Mendoza frente a Independiente Rivadavia y del empate de Central frente a Godoy Cruz en la vuelta de Angelito Di María, en la vuelta de Alejo Vélez. Así que habrá mucho para contar, para analizar, para rescatar de lo que vivimos este fin de semana. Pero por supuesto que hay otras cosas que pasan en el mundo del deporte y también daremos cuenta de todo ello. Para anunciar todo ello, nuestros compañeros en la mesa. Nacho Sansofa, Curribera, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alejandro? El placer de saludarte como siempre y de compartir estos minutos hasta la hora 20 con todo el deporte en nuestra casa, en la Fontana Rosa. Muy buenas tardes, Ale. El placer de saludarte a todo el equipo de aquí, de la radio y toda la audiencia también. Bueno, venimos de un fin de semana cargado de cosas, mucho tenis, con la victoria de Sinner frente a Alcaraz como nuevo campeón de Wimbledon. La revancha de lo que pasó en Roland Garros, claro. Y además Carlitos venía de ser bicampeón, ¿no? De Wimbledon. Era bicampeón. Era sí, bicampeón, sí. Claro. Podría haber conseguido el trío perfecto allí. El doble rosco que le hizo Swiatek a Anisimova. Exactamente, 6-0, Zapatero. De Iga para la gran final. Después de que la perdedora eliminara a la número 1 del mundo, ¿no? En semifinales. Así que un montón de otras cosas que van dejando los datos informativos del fin de semana, como la nueva derrota de los Pumas frente a Inglaterra, pero esta vez en San Juan, y algunas otras cosas, muchachos. Exactamente, Ale. Fecha que no terminaba, la fecha 1 de clausura, ¿no, Nacho? Exactamente, fecha 1 de este torneo clausura que seguimos caminando. Deportivo Riestra hace un ratito le ganó 1-0 a Lanús en el renovado estadio Guillermo Laza, con luz artificial, con nueva tribuna, con nueva cabecera, el renovado estadio de El Bajo Flores con gol de Herrera en el minuto 79 a 11 del final. Riestra le ganó 1-0 a Lanús. Atento hincha canalla porque Lanús es el próximo rival de Rosario Central y fue derrota Granate. En estos momentos en el estadio Florencio Sola, en Peña y Arenales, en cancha de Banfield, el equipo local, el banfileño, empata 0-0 con Defensa y Justicia, transitando 21 minutos del primer tiempo. Está debutando Soso como técnico de Defensa. Tal cual, su mal paso por Newell's. El ex entrenador leproso siendo entrenador de Defensa y Justicia del Halcón de Varela.
A las 21:15, el debut en el Clausura de Vélez, enfrentándose a Tigre en el Don José Amalfitani, mismo horario, para que en la capital santafesina, en el estadio 15 de abril, Unión de Santa Fe cierre la jornada número 1 del Clausura, recibiendo a Estudiantes de La Plata. Bueno, duelo de albirrojos en la jornada para cerrar la fecha. En la capital provincial. Hoy empató Argentino, ¿no? Argentino de Rosario, Nachito, el contra Estrella del Sur, me parece, ¿no? Exactamente, sin goles, sí. 0-0 en el marco de una nueva jornada del torneo de la primera C. Recordar que ayer fue triunfo 3-0 de Central Córdoba frente a Claypole, lo que le permite al Charrúa de Tablada seguir en lo más alto de la tabla. Muy bien, por ahí van los títulos. ¿Y hay algo más? No. Nada más. Bueno, para separar rapidito y ya meternos en terreno de lo que ha dejado Central y Newell's este fin de semana, con muchos audios, con mucho análisis, con muchas cosas para contar. Así que separamos y nos metemos en el canalla. Hasta las 20. Fútbol, pasión nacional Rosario. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. 22 minutos pasaron de las 7 de la tarde, nos metemos en terreno canalla para empezar a revivir, a tratar de analizar lo que fue el primer partido de Ángel Di María como futbolista de Central después de 18 años, la fiesta previa, las emociones, por supuesto, las sensaciones encontradas por ahí de los hinchas, sobre todo al final del partido, por el resultado que tenía casi a la mano Central, minuto 52, empata Godoy Cruz, así que... La polémica. La polémica también, por supuesto, la situación del penal para Central, la situación del no penal para Godoy Cruz, que pide Barrea, la expulsión de Barrea, y un Central que, me parece en líneas generales, quedó en deuda desde lo futbolístico, ¿no? Venimos de la eliminación de Central de Copa Argentina contra Unión, y si bien esto tenía un tránsito particular, un tránsito especial, porque había mucho Sí, fue un partido especial. de contexto, claro, mucho de contexto que cambiaba el foco de lo que había pasado en Copa Argentina, el equipo no jugó mucho mejor que aquel que quedó eliminado por penales contra Unión de Santa Fe, ¿no? Coincido y me parece que quedó media desdibujado quizás el partido de Ángel Di María. Más adelante lo vamos a escuchar Sí. a Ariel Holland respecto al partido que hizo Ángel Di María, pero me parece que todo lo extrafutbolístico, todo el marco, se terminó comiendo quizás lo futbolístico. Lo futbolístico no estuvo a la altura de lo que fue la fiesta, lo que fue el recibimiento, no estuvo en la misma tesitura. Sí, si yo lo comparo con el arranque anterior de Central, quiero decir, del primer campeonato entero de Holland, Sí. para mí jugó por debajo de lo que aquel equipo dio en el arranque. ¿Se acuerdan Sí. que hablábamos de... Holland tuvo 4 o 5 partidos de la última etapa, en la salida de 6 partidos. Del Después de la salida 2024, del los X, últimos claro. 6 del 2024. Sí. Cuando se fue al descanso, a las vacaciones, se hablaba de, bueno, cuando vuelva el equipo va a tener un mejor ritmo, va a tener una preparación física diferente por la pretemporada, y muchas veces eso no ocurre. Empiezan duros los equipos. Ese equipo de Holland arrancó con todo. Sí. Arrancó siendo muy superior física y futbolísticamente a sus rivales. Este que vimos no tiene mucho que ver Sí. con aquel. También hay una evolución, me parece, ¿no? Primero de los rivales como ven a Central. Sí. Me parece que hoy los equipos saben que juegan contra el equipo que más puntos sumó en Sí. el campeonato, que tal vez hoy sea una de las localidades más fuertes del fútbol argentino. Y Central le está costando, me parece, encontrar algo que antes encontraba fácil, que era los goles rápidos, para Sí. abrir el partido y manejar la diferencia. Es un equipo que le cuesta cuando los rivales se le cierran, y creo yo que va a ser el tipo de partido que en este segundo semestre Central más va a enfrentar, porque los rivales, si toman algún tipo de recaudo, si los tomó Huracán y Estudiantes en el torneo pasado, porque a ver, Central le gana a Estudiantes a partir de que Estudiantes se queda con un futbolista menos, Sí. y luego con Huracán pierde. Sí. Y si contamos eso, ya son 3 partidos sin ganar para Central. El tema es que ahora esto se refuerza, porque ahora además los rivales, además de todo lo que tienen que defender,
o todo lo que tienen que atender de central, ahora tiene a Di María también. Ujú, sí. Entiendo que desde mi punto de vista, yo no sé qué papel en estas performances de central, por lo menos el último partido contra Unión y ahora, no sé qué tanto es la cuestión física que está haciendo Mella en el desempeño de central. Para mí hay ciertos errores en toma de decisiones Ujú, de los jugadores Sí. dentro de la cancha sí. que son distintas a ese central que... Sí, para mí es futbolístico, no, Sí, no es sí. físico. Entiendo Sí, eso, sí, entiendo eso, que es Sí, yo siempre... creo que Malcorra está más bajo, Sí. que Campaz empezó más bajo, Sí. y que, bueno... Está más o- estático central, Sí, hace sí, varias sí. fechas, ¿no? Sí. Como si cada jugador tuviera una zona en la que tiene que recibir la pelota y no hubiera mucha interacción en... Como si no pudieran romper con un Claro. esquema preestablecido. Y el otro decís. día me parece Sí. que cada pelota que tenía central, digamos, que construía el juego, incluso cuando la pelota pasaba por la izquierda, Ujú. todo el mundo, incluido nosotros, mirábamos a la derecha a ver Sí. qué hacía Di María, Sí. qué decía con su cuerpo o con sus gestos, ¿no? Y Ujú. hubo muchas charlas, de Sí. Malcorra con Campaz, de Campaz con Sandes, de Mayo con Navarro, de Navarro con Di María, y no encontró los caminos central. Ante un Godoy Cruz que creo yo jugó un muy buen partido. Sí. Sobre todo, parece que en el segundo tiempo emparejó el partido y hasta incluso con el ingreso de Paul Fernández le termina sacando la pelota. Central ni siquiera con el ingreso de Ibarra pudo recuperar la pelota. Por eso, creo yo, le termina dejando vida a Godoy Cruz, porque nunca pudo cerrar el partido. Ni siquiera Sí. con uno más. Yo tengo la sensación de que en este fútbol argentino va a ser cada día más importante que haya gente que rompa moldes. Que, siempre se dice que el único gesto técnico que te rompe una defensa es una gambeta. Bueno, Central es un equipo que va a necesitar de la gambeta, porque si los equipos rivales se le meten atrás, le cierran los espacios, aunque no se le metan atrás, por ahí le presionan en la mitad de la cancha, pero si te cierran espacios, la única forma de encontrar espacio es con una gambeta y que la defensa rival quede media desarticulada. Entonces encontrás un pase a Campaz a la izquierda, un pase a Di María a la derecha, un pase entre los dos centrales a Vélez, pero si no hay eso, me parece que le va a costar a Central. ¿Quién te da eso? Yo creo que hoy te lo puede dar Santi López, por ejemplo. Sí. Hoy No te lo está dando Campaz. No, Campaz, repito, para mí está muy bajo y ya los rivales leen para dónde va la gambeta de Campaz. Siempre, ¿se entiende? Sí. Algo que siempre le ponderamos a Lovera y siempre vimos como una posibilidad, creo que también lo ven los entrenadores, por eso lo suelen poner como alternativa, es esto de que te gambetea para cualquier lado. Después termina mal las acciones muchas veces, Sí. pero el hecho de no saber para qué lado va a salir, si la gambeta va hacia la derecha de Lovera, o sea, para la izquierda del defensor, o al revés, engancha para su izquierda, eso permite que el defensor no esté tan previsto de qué manera te van a gambetear. Con Campaz pasa más o menos siempre lo mismo. Sabemos que él gambetea para su zurda. Entonces, los rivales cierran la raya y le dan la parte de adentro. Sí, se escalonan. Y se escalonan. Entonces, si Campaz no logra descifrar eso también... Sí, o porque- si Central no puede sacar rápido la contra, porque con espacio es otra cosa. Por eso digo, pero me parece que si el equipo rival se te mete atrás y te achica para atrás, no va a haber contra posible. No, por eso, Te por van a eso. dar la pelota y entrás si podés. ¿Se entiende? Salvo River, salvo Boca, salvo, no sé, este Independiente que ataca mucho. El resto de los equipos, tengo la sensación de que van a jugar a como jugaba antes el Central de Russo. Te doy la pelota y atacame. Bueno, así le van a jugar a Central ahora, sabiendo que No, y tiene seguramente. si juega O'Connor, es un volante con más tenencia que Ibarra Navarro. Sí, y el otro día Holland buscó que O'Connor juegue entre líneas. Sí. Que justamente sea el jugador que Central pueda encontrar y a partir de ahí ya jugar directamente con Malcorra, Campaz y Di María en posición de gol. El tema es que no lo encontró. No, y además me parece que rompió pocas veces esa línea O'Connor, porque Sí. justamente si ese volante pasa la línea de los volantes rivales con pelota o sin pelota, ya está ocupando un espacio que la defensa rival no tiene prevista. Y lo hizo poco O'Connor, más Sí. allá de un partido Tampoco regular. tuvo sorpresa de los laterales. No. Ni Sandes, está bien que cuando tenés dos jugadores que están tan abiertos como Campaz y Di María y que las pelotas van a ellos, no hay lugar para que... naturalmente no hay lugar para que... Sí, pero hay más lugar en la lateral vaya. derecha, porque Di María encara casi siempre Claro. en diagonal. Bueno, vos fíjate que... Lo hizo bien Jiménez después cuando entró. Jiménez lo entendió mejor, Sí. Enzo Jiménez lo entendió mejor que Coronel, o en realidad también ya con el partido
Sí. Como cuando entró Jiménez, se necesitaba abrir el partido, soltó mucho más. Bueno. Holland el equipo. Cuando a Holland en la conferencia le preguntan respecto por qué, si es por una cuestión física, de alguna lesión que viene arrastrando, ¿por qué no lo pone Ibarra y decide por O'Connor? Saca de la ecuación la cuestión física y dicen porque estamos buscando afianzar el esquema 4-3-3. Sí, está bien. Sí. Igual Ibarra no hizo la pretemporada completa, se perdió Sí. amistosos, no iba a ser Claro, titular contra de hecho, Unión. en los amistosos, Claro. Ibarra siempre formó parte del equipo suplente. Claro. Sí. Me parece que es claro que a Holland le gusta más esta idea de un doble 5 con uno de los dos más técnicos, que, Sí, en realidad, que a ver, con más el dinámica. mejor Independiente de Holland fue con 2 volantes internos y un 5. Claro, claro. No hubo doble 5. Claro, por eso. Y en este caso vos lo tenés. Pasa que acá la diferencia está en que vos tenés a Di María, a Malcorra y a Campás. Exacto. Entonces tenés que poner un doble 5. Sí. Pero claro, Sí, a porque si Holland no queda el equipo partido. Claro, pero a Holland no le gusta el doble 5, Claro. entre comillas, rústico, de Ibarra Navarro. Él prefiere que No, uno es que por sea- ejemplo, en el partido frente a Huracán, Sí. Ibarra y Navarro se anularon. Se anularon, exactamente. Por eso él pone a O'Connor, porque él pretende que ese otro 5 Sí. sea un 5 de llegada al área rival también. Que rompa Un conductor. esa línea. Un conductor. Pero claro, O'Connor todavía no lo es. Y al equipo le falta esa dinámica. Igual me causaba mucha gracia ayer cuando veía algunos resúmenes en Buenos Aires y se preguntaban, ¿y ahora Central cómo va a ser? No defiende nadie. Juega Di María, juega Malcorra, juega Campás, juega Vélez. Muchachos, todo el año jugaron así. Jugaba Duarte o jugaba Santi Sí. López y son delanteros iguales. Jugaba con 2-5 y los demás eran todos volantes ofensivos. Bueno, qué sé yo, está bien. Entiendo que... Sí, lo están descubriendo ahora. Sí, se ve, lo que- se ve cuando juegan contra River y Boca nada más, pero bueno. Sí, hay una idea de que, no le pidas a Di María que defienda. Pero si hay un jugador que toda su vida ha hecho La banda. la banda y defendido es Di María. Sí, exactamente. Pero bueno, Que no lo puede hacer los 90 minutos, en- pero que lo hace, lo hace. entiendo que haya una duda sobre los nombres, ¿no? Porque son nombres rutilantes. Qué sé yo me acuerdo de los 4 fantásticos de River, por ejemplo, cuando jugaban Ortega, Aymar, Ángel y... falta uno. Ortega Saviola. y Saviola. Y hoy River los va a pasar para arriba a todos. Ganó un torneo de varios que jugaron y no le fue. Y había ido mucho mejor sin la vuelta de Ortega, con Ángel, Saviola y Aymar, que con los 4 fantásticos. Yo entiendo que los nombres importantes... Bueno, los a equipos veces- galácticos no han ganado mucho A eso en el voy. fútbol. Pero en este caso, lo que sí encuentra Holland es que ese galáctico que se suma en un lugar Sí. que él ya tenía predeterminado. ¿Se entiende? Sí. No es que acomodó el equipo para que jueguen todos los galácticos. También es Ese cierto, espacio estaba. sí, también es cierto que Di María necesita tal vez más libertad de recorrido. Probablemente. Bueno, Que esto no quiere decir que tenga que jugar en el lugar de Malcorra. no. Pero es un jugador que tal vez Holland necesita adaptarse más a Di María que lo que Di María se tenga que adaptar a la idea de Holland. Bueno, lo iremos descubriendo con el campeonato, por supuesto. Voces. Ángel Di María apenas terminó el partido con la gente de la televisación. Apenas finalizaba el encuentro, lo fueron a buscar al banco de suplentes. Recordemos que Ángel Di María salió lesionado. Quizás la imagen del final del partido de Ángel Di María en el carrito de los lesionados, todos expectantes al pisotón que había sufrido. Bueno, escuchemos lo que decía apenas finalizaba el juego Ángel Di María. Sí, bien, fue un pisotón ahí en el hueso nomás, pero bueno, nada, todo tranquilo. Sí, bueno, creo que hicimos un buen partido, tuvimos muchas posibilidades en el primer tiempo con la pelota parada, no pudimos convertir, bueno, al final pudimos convertir y bueno, no lo pudimos aguantar. Un garrón porque estábamos haciendo un buen partido, ya quedaba poquito, pero bueno, así es el fútbol. Siempre igual, ¿no? Siempre es así el fútbol argentino, pero bueno, queremos dar una alegría a la gente, arrancar bien el campeonato. El semestre, pero bueno, no se pudo, no perdimos, que es importante también, sumamos y bueno, hay que seguir pensando en lo que viene. No, bien, la verdad que contento, tranquilo. Como dije, lo que no me gusta mucho es el hablar, la conferencia que tuve el otro día. Esto es mucho más lindo, es mucho más tranquilo.
Lamentablemente no pudimos ganar, era lo que quería, arrancar con el pie derecho, pero bueno, pasan estas cosas, hay que estar tranquilo y pensar en lo que viene. Sí, creo que tuvimos muchas ocasiones, tuvimos bastantes claras, ahí pegaron el travesaño, todo, pero bueno, el fútbol no quiso entrar, terminó en un empate y hay que seguir pensando en lo que viene. Ahí pasaba Ángel Di María, Central tuvo esa, es la que dice Di María, Godoy Cruz tuvo las suyas. Sí, no tuvo tantas claras. No. Central. No fue un partido de llegadas claras. El cabezazo. Entiendo cuando él habla de claras, hubo varios remates al travesaño. En la misma jugada. Sí, igual hubo uno de Barrea del Uno otro de Barrea, lado, sí. pero no fueron claras. No. Me parece que hubo poco de eso. De Todo ese claridad. dominio Sí. que se ve en la estadística, Sí. en la posición de la pelota, en la cantidad de remates, no sé si se transcribió tal cual al partido. No, yo creo que Central dominó de a ratos el partido, pero fue un dominio territorial, un dominio de... Pasivo desde sí. el punto No de lo vista... pasó por arriba. Exacto. Sí, tal cual, sí. Ese dominio que es más hijo del empuje de afuera y de la necesidad, de la obligación de Claro. ser el equipo más importante de los dos, que lo que realmente el partido le daba. Sí, también es cierto que Godoy Cruz le cortó el ritmo a Central, Sí. buscó que no, justamente que sea un partido en el que no pase eso, y incluso en un momento se empezó a animar el equipo de Solari y le sacó la pelota. En el segundo tiempo Central no perdió la pelota. La estadística es muy importante en el primer tiempo, sobre todo de posesión. Primer tiempo fue 72-28 Ujú. para Central. En el segundo fue 56-44 Claro. para Central. Sí, o sea que fue mucho más Y dividida. estamos hablando de que, si bien Sí. Central se puso en ventaja y Godoy Sí. Cruz en los últimos minutos fue, Sí. también en los últimos minutos Godoy Cruz jugó con uno menos. Sí. Estaba mirando esas estadísticas. Bueno, remates al arco 5-3. Eso marca también que se atacaron poco, digamos, no hubo llegadas claras. Sí, el total de remates, 13 contra 10, pero en eso te cuentan tiritos afuera, desviados, Sí. bloqueados. Hubo poco de claridad en los dos, y tengo la sensación de que era un partido que todo el tiempo prometía y que nunca terminó de romperse. ¿Notaron un repliegue después del 1-0, después sí, de que Central promediando el segundo tiempo? Yo creo que los cambios de Holland fue para tener la pelota, para defenderse con la pelota. Entró Kevin Gutiérrez, que si no me equivoco hizo su debut. Sí. Entró Ibarra, que fue el último cambio. Y digamos, el cambio de Di María fue obligado, pero igual iba a salir Di María. Sí. Faltaban un par de minutos para que sea el cambio, pero el cambio estaba. Lo que no contaba yo, o al menos no pensé que Central iba a defenderse tan mal. Sí, Aún yo así creo que teniendo... eso. Porque claro, Godoy Cruz se queda con uno menos. Ujú. Está perdiendo 1-0 y ya había hecho los cambios Solari. Había entrado Luca Martínez Dupuy, estaba partido Godoy Cruz, Central refuerza la mitad de la cancha, pero pierde la pelota. Yo no Termina vi- pesando mucho más Paul Fernández haciéndose cargo Claro. de Godoy Cruz que Central con 11 jugadores, con 3 volantes, con Duarte que había entrado y que bueno, hay una jugada en la que Duarte lo marcó Omar Sapienza en su comentario. En vez de llevarse la pelota, apura el ataque, la pierde y de allí viene el empate de Poggi. Sí, yo no vi a un equipo replegado, pero sí vi a un equipo defensivamente pasivo. O sea, la jugada del gol te marca eso. Hay una serie de rebotes. Y no suele fallar en esa jugada central. No, En esos centros sí. lo suele defender bien. Porque además todavía tenía a los defensores grandes en buen nivel y había sumado, como dice Facu, a Ibarra ahí a la defensa. Estaba Quintana, estaba Mayo. Incluso hasta había defendido Copetti un córner hacía instantes nada más, que había entrado por Vélez. Por eso digo, yo vi a un equipo más pasivo que replegado. Sí. En la jugada del gol es una serie de rebotes que nunca termina Central de salir del área y una apertura a la derecha, al lado de Sandes, en la que el lateral tira el centro demasiado solo. Sí. Y Poggi, que No fue el lateral, fue Luca Martínez Dupuy el que tiró el centro. bueno, ponele que Sí, se sí. haya roto el equipo y que Oficiando claro, sí. de jugar de win derecho, ponele si querés, o desbordando por derecha, pero lo que voy es, bueno, el que te hace el gol es un 5, Claro. un volante que llega al área de 9. Entiendo que Godoy Cruz se rompe para ir a buscar el empate,
pero Central defiende pasivamente, porque no defiende a uno que llega, a un volante que llega vacío, como Poggi. Y lo deja, Si vos lo deja mirás tirar el centro a un delantero que sale del área. Exactamente. Un delantero sale del área al costado y, bueno, de ahí supongamos que hay un poco de responsabilidad de Campás, si querés, de Sandes. Por ahí Sandes tenía su marca, si es el que sale, si sale Dupuy al costado a tirar el centro al área. Pero yo, más que replegado, vi un Central pasivo defensivamente en el final del partido. Entiendo que a veces las circunstancias te llevan a Sí, esas cosas, ¿no? la vorágine del juego. Sí. También hacer hincapié que en esa falta de conexión de los laterales de Central, de los marcadores de punta, tanto a la hora de pasar al ataque, parecía en otra sintonía. Sandes, quizás en jugadas pasado totalmente de velocidad y de rosca, Sí. y en otras totalmente pasivo y fuera de la sintonía que necesitaba la jugada, quizás para generar esos tándem entre Sandes y Campás, y por el otro lado, entre Coronel con Di María, que tampoco hubo mucha sintonía por aquel carril. Mirá, estoy mirando la jugada del gol ahora de nuevo. Tira el centro Dupuy en la derecha. Hay 4 jugadores de Godoy Cruz en el área. Sí. 3 en la zona céntrica del área, Sí. en torno del punto del penal, contra 6 de Central. Los 6 de Central están mirando la pelota. Y hay 3 rivales que están cayéndole al área de atrás. O sea, todo Central mirando el que tira el centro. Sí. Y mientras los que vienen a hacerte el gol no son el que te tira el centro, son los que vienen de frente. Bueno, a veces esas cosas pasan en defensa. Bueno, más voces. Ángel Di María con el sitio oficial de Rosario Central, también antes de irse al vestuario, terminado el partido, en la misma tesitura esto decía Ángel Di María. Bien, bien, fue un pisotón ahí en el hueso nomás, pero bueno, nada, todo tranquilo. Sí, bueno, creo que hicimos un buen partido, tuvimos muchas posibilidades en el primer tiempo con la pelota parada, no pudimos convertir, bueno, al final pudimos convertir y bueno, no lo pudimos aguantar. Un garrón porque estábamos haciendo un buen partido, ya quedaba poquito, pero bueno, así es el fútbol. Siempre igual, ¿no? Siempre es así el fútbol argentino, pero bueno, queremos dar una alegría a la gente, arrancar bien el campeonato del semestre, pero bueno, no se pudo. No perdimos, que es importante también, sumamos y bueno, hay que seguir pensando en lo que viene. No, bien, la verdad que contento, tranquilo. Como dije, lo que no me gusta mucho es el hablar, la conferencia que tuve el otro día. Esto es mucho más lindo, es mucho más tranquilo. Lamentablemente no pudimos ganar, era lo que quería, arrancar con el pie derecho, pero bueno, pasan estas cosas, hay que estar tranquilo y pensar en lo que viene. Sí, creo que tuvimos muchas ocasiones, tuvimos bastantes claras, ahí pegaron el travesaño, todo, pero bueno, es fútbol, no quiso entrar, terminó en un empate y hay que seguir pensando en lo que viene. Ahí pasaba Ángel Di María. Ahora escuchamos a otro que también jugó un partido muy especial en su redebut, Alejo Vélez, el 9 de Rosario Central, el heredero, el 9 canalla, lo escuchamos. Ya lo teníamos ahí, ya estábamos casi con los 3 puntos, pero bueno, no te puedes relajar ni un minuto así el fútbol argentino, así que bueno, nada, a tratar de mejorar en donde fallamos para la próxima fecha traernos los 3 puntos a casa. Y yo creo que sí, lo buscamos, obviamente enfrente hay un rival que quiere exactamente lo mismo que nosotros, pero bueno, tuvimos ahí algunas y bueno, no se dio, pero bueno, vamos a trabajar mucho para la fecha que viene traer los 3 puntos, como te dije. Sí, la verdad que sí, que bueno, se dio todo muy rápido, pero bueno, feliz, contento. Cuando estaba caminando ahí por el túnel que me tocó entrar, la verdad que bueno, que la gente siempre también me demuestra el cariño ese que te da el plus para jugar estos partidos, y la verdad que me siento muy bien, muy feliz y bueno, vine para tratar de sumar y aportarle al club lo que mejor puedo. Obviamente que es mi casa y acá no me siento en ningún lado como me siento acá, así que bueno, una vez que el FIDE me escribió y bueno, y se dio la vuelta de él, ya también empecé a meter un poco de presión desde donde más pude y el club hizo todo su trabajo también. Nada, nos vamos un poco tristes, pero bueno, vamos a tratar de seguir por este camino y tratar de buscar los 3 puntos. Ahí pasaba Alejo Vélez, que a pesar de que la pelota no lo ha encontrado tanto en el partido, se hizo un lugar para fabricar A mí me parece un el buen penal. partido, Sí, por supuesto. Vélez. Junto con Navarro. Sí. Para mí, de los
de los 2 puntos más altos de este Rosario Central. Sí, a mí me parece un buen partido de Vélez desde el punto de vista de lo que intentó aguantar al equipo cuando tenía que salir. Le cometieron muchas faltas. Sí, los 2 jugadores que más falta recibieron fueron Vélez y Di María. Bueno, y además genera la acción del penal, que lo inventa un poquito él, mete el primer cabezazo del travesaño, y bueno, y además fue poco abastecido, porque salvo esa, no le tiraron demasiados centros o pases entre líneas buscando él entre los centrales, casi no pisó el área por el centro central. Tal cual. Lo de Navarro, 100% de efectividad en pases, y los 4 quites en los que participó fueron certeros. Bueno, separamos y nos metemos en terreno leproso, que ganó su partido en Mendoza, y volvemos, dale. Estás escuchando Fútbol Pasión Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra y equipo en Nacional. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita. 47 minutos pasaron de las 7 de la tarde, nos metemos en la lepra, en el rojinegro que ganó su partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, no sin sufrir, no sin trabajar, teniendo que dar vuelta un primer tiempo que parecía, no digo catastrófico, Facu, pero una situación sí, que comenzó a darse incluso antes del partido. Sí. Es imposible escindir, ¿no? Lo que pasó en la previa con la situación de Navas. Y lo que cómo terminó saliendo a la cancha Newell's, sin arquero suplente, con Barlacina que se enteró, y lo vamos a escuchar en un rato, después del almuerzo, que iba a ser titular, y un Newell's que para colmo arrancó perdiendo, promediando el primer tiempo, convierte un gol Stuber, por un error, justamente, de Barlacina, que se le escapa la pelota, y bueno, llegamos al segundo tiempo, y Newell's cambió la actitud, cambió cuestiones tácticas también. Fabiani se adelantó el equipo, se adelantaron las líneas, Vanega empezó a jugar un poco más abierto, Herrera empezó a jugar también más abierto en la derecha y empezó a recibir más la pelota, y Newell's fue otro en el complemento, terminó ganando el partido, aprovechando también los errores del equipo de Berti, que los cometió porque no defendió bien, porque no perdió también la mitad de la cancha, y bueno, la expulsión de Cardillo le terminó sacando toda posibilidad de defenderse en este partido el equipo mendocino. De todas maneras, Newell's gana un partido de esos que cambian la cabeza, porque me parece que era un partido donde lo único que podía hacer que Newell's reaccione y se lleve algo es una muestra de carácter. Sí. El primer tiempo fue bastante dramático, porque arranca con Barlacina haciendo figura, con un error de Barlacina que le permite al equipo local ponerse en ventaja, y un Newell's que no daba pie con bola. Sí, y a ver, y digo esto de lo que fue, porque a ver, Newell's no planificó bien el semestre, o no lo está planificando bien, y uno no habla de Fabiani, sino habla más arriba. Sí, claro. Porque uno veía la formación, exactamente. Jacob ya sabíamos 2 días antes que no iba a estar porque fue Pero vendido. 2 días antes, ¿cómo se te va a ir un jugador 2 días antes? Exactamente. De debutar? Nos enteramos, bueno, ese mismo día de la situación de Navas. Newell's no tenía arquero suplente, no había viajado Faustino Piotti. Después vamos a hablar, nos vamos a meter en el tema Navas un poco. Bueno, Montero estaba suspendido. No fueron habilitados ni Martín Fernández Figueira, que ya hace más de un mes que está en Newell's, que viajó a México. Tampoco Fabián Noguera. Era lógico que Noguera no sea habilitado, pero no Martín Fernández. Y bueno, tuvo que Newell's con todo eso salir a la cancha. Y bueno, termina dándole la vuelta a la situación en el segundo tiempo con un gran Maroni, con un gran Vanega y sobre todo con un gran Carlos González, que ya había sido de lo mejor de Newell's en el primer tiempo y que en el segundo pudo conseguir finalmente su primer gol. No sin sufrimiento, porque bueno, en primera instancia fue anulado el gol y después el VAR rectificó. Bueno, Newell's ganó un partido importante y me parece que apaga. No sé si apaga. No, menos. El tema Navas va a seguir siendo el tema de la semana. No, pero no solo el tema Navas, me refiero a... Hay una seguidilla de cosas que no son de ahora. Es que la lógica era que allá Newell's pierda, Ale. Sí, claro. Porque incluso
había hecho Newell las cosas, había hecho todo lo posible para que este debut sea caótico. A mí me dijeron que el viernes, antes del partido, el viernes, le pagaron a los jugadores jóvenes a los que les debían. Porque si no, algún lío más iba a haber. El viernes, el Newell jugó el domingo. Sí. Le debían desde mayo. Tengo que chequear qué parte pagaron, qué meses pagaron. Pero al menos hubo un pago. Digo, eso desde un punto. Después, estas otras decisiones futbolísticas. Lo de Navas, que evidentemente va más allá de lo futbolístico, de que, Sí. de que el entrenador te quiera o no te quiera. Por supuesto que Fabiani lo quiere y Navas querría quedarse, supongo, en otra situación. Le sumo una cosa más a lo de Jacob, por ejemplo. Terminó el campeonato pasado. Tuvimos todo el receso. Se jugó la primera fecha y todavía no sabemos dónde va a jugar Matteo Silvetti. ¿Quién lo compró? Exacto. No se sabe. Me parece que Newell's está en un momento de caos total, Sí. en el que el fútbol, y pongámosle nombre y apellido, Fabiani, está pagando Sí, que en realidad lo que está haciendo es... con matafuegos en está la mano todos los está incendios. pudiendo abstraer al equipo de todo lo que, Sí. de todo lo que pasa, ¿no? Vamos a escuchar a la primera parte de las Dale. declaraciones. Vamos a escuchar a dos que volvieron a Newell's. Barlacina y Mosquera. Mosquera tuvo 2 o 3 entrenamientos desde que volvió en la semana de su préstamo en Independiente de Medellín. No jugaba desde hace 2 años. Ayer fue titular. Creo que tuvo un gran partido Mosquera. Es cierto que cometió un error infantil, el casi le cuesta a Independiente de Rivadavia volver a ponerse en ventaja y a Newell's volver a ponerse abajo en el marcador. Pero bueno, después tuvo un quite de último hombre a Villa que fue espectacular y le ganó la mayoría de los duelos. Mosquera a Villa. Vamos a escuchar primero a Barlacina, que cuenta cómo se entera que iba a atajar en este domingo. Habla también de su error y escuchamos también a Mosquera. Esporádicamente la circunstancia en la que no pudo estar. No, fue momentáneo, fue de un momento para el otro, se levantó mal con problemas estomacales y demás, y bueno, me avisaron ahí antes del almuerzo. No, me dijo, verá flaco que vas de arranque, me dio la confianza y me metí, no mucho más. Por ahí en el gol lo que hago es que mi cabeza va un poco más rápido que el cuerpo, entonces una milésima de segundo dudo y bueno, pasó la pelota. Me quedo con la garra, con la predisposición, con los huevos que tuvimos para poder dar vuelta a este partido. La verdad que me tengo que sacar el sombrero con los pibes. No, que estábamos bien, que estábamos en partido, era lo que habíamos entrenado, lo que más o menos había planteado y era seguir por el mismo camino que ya se nos iba a dar. De verdad feliz de volver, feliz de poder llegar y competir, que es lo más importante, y hoy con este gran resultado. Y no, hablé mucho con él, me dijo que, bueno, dichosamente era un sistema que Colombia jugaba. Entonces creo que las indicaciones de él fueron importantes y que se llevaron a cabo. Allí entonces la palabra de Mosquera y antes de William Barlacina. Sí, lo de Mosquera me parece un poco más de alivio a una situación bastante caótica. Digo porque ayer Mosquera, además de jugar un gran partido, de ser uno de los 2 o 3 mejores del equipo, viene a solucionarle un problema que tenía el Ogro. No Sí. tenía lateral No, de derecho. hecho estuvo probando con otros jugadores de otras Estuvo probando con posiciones. Jacob, Exacto. que en no iba a primera poder posición. jugar de 4. Exacto. Le cayó Mosquera del cielo, o sea, le avisaron, che, mirá que acá no lo van a tener, no le van a comprar el pase, que vuelva ya, que vuelva ayer. Sí. Llegó y creo que no sé cuántas prácticas tuvo, 3 prácticas, 4. No, ni la semana completa de Bueno, trabajo. y a jugar, y fue figura Mosquera porque Newell lo necesitaba y lo necesita mucho. Jugaron muy bien los dos laterales, jugó muy bien él y Martino Sobre también. todo Martino, Sí. que terminó siendo importante. Vamos a escucharlo, a Ángelo Martino y también a Luciano Lolo, dos que fueron importantes en la defensa. Creo que Independiente nos presionó bastante arriba, donde no teníamos mucho tiempo para resolver. Pero bueno, nada, lo que eso generó que estemos un poco imprecisos. Pero bueno, después en el segundo tiempo creo que el equipo estuvo mejor, estuvo más dinámico. Y bueno, por suerte convertimos y nos llevamos 3 puntos. Sí, es importante ganar. Después es más fácil corregir cuando uno gana. Y bueno, seguiremos trabajando en la semana, recién en la primera fecha. Y bueno, queda mucho por delante. Sí, creo que no sufrimos tanto. Por ahí la línea de 5 te mete un poco en lo que es el borde del área, que es algo que tenemos que mejorar porque es una variante que tenemos que tener. La verdad que súper contento porque lo pudimos dar vuelta. Creo que pudimos hacer por bastante tiempo lo que
lo que planteábamos. El primer tiempo por ahí sufrimos un poquito desde los centros, que no podíamos contenerlos, pero bueno, una victoria que la verdad que nos da muchísima confianza. Sí, es una formación con línea 5 por ahí, también lo he hecho mucho tiempo y me sienta cómodo. También tengo atrás gente de experiencia que hace que pueda ir un poco más al ataque y gente arriba que a uno por ahí lo hace jugar. Así que la verdad que sí, me sentí muy bien. No, me parece que por ahí, viste, con la intención de ir a buscarlo, creo que uno por ahí va más de lo que tiene que ir, por eso traté un poco de quedarme cerradito, un poco más atrás. Pero bueno, lo tenemos a Ever, que hay que dejarlo que juegue arriba y hay que acompañarlo atrás para intentar defender también. Hasta allí entonces la palabra de Luciano Lolo y de Ángelo Martino. Bueno, hablando sobre Ever en el final del partido, el hombre que levantó mucho en el segundo tiempo. Decidió el partido, sí. Que con un gran cambio de frente lo encuentra Herrera para que Herrera le sirva el gol a González en el 1-1 y que después acompaña una jugada a Maroni. En la que, claro, entiendo, Banega leyó que había superioridad numérica, pero faltaba poco para el final y había que llegar. El 42 del segundo tiempo había que llegar. Había que llegar, sobre todo después del esfuerzo físico que había hecho Newell's en el segundo tiempo para empatarlo. A mí no me gustó el primer tiempo de Banega, me parece que siempre tardó un poquito más en resolver de lo que de hecho le costó mucho, pedía. Perdió muchas pelotas en la salida Newell's, con Exacto, Lolo, con Cuesta. Sí. Y fíjate cómo se acomodó Newell's en el segundo tiempo, creo que adelantó un poco más la línea, Sí. Estaba demasiado retrasado y tal vez tenía que pelear más el partido en la mitad de la cancha porque no tenía tanta gente en la mitad de la cancha. Perdió muchas pelotas en la mitad de la cancha el equipo de Berti cuando Newell's lo presionó. Independiente de la Vega se equivocó. Sí. Parece que leyó bien eso Newell's y bueno, sacó el factor actitud que en este tipo de partidos le costaba. Hacía casi 3 años que Newell's no daba vuelta en torneo local un partido. Bueno, hay que ir hasta Talleres sí. 2021. Y otro poroto para mí, para Fabiani, respecto de la lectura del partido. Lo hemos también hay que darle el semestre un pasado. gran porcentaje a sus colaboradores que ayer fueron los técnicos, ¿no? Covelo y Sí, Santori. claro, él estaba arriba, pero entiendo que... Incluso la comunicación es mucho más difícil. Sí, claro que sí. Pero digo, leer el partido, muchas veces Newell's, ¿te acordás que lo hemos hablado el semestre pasado? Arrancaba mal los partidos y algo en el entretiempo cambiaba, retocaba una pieza, un par de piezas, sin ni siquiera hacer cambios desde el banco, quiero decir, ubicando diferente para que el trámite del partido se empareje, cosa que ayer volvió a pasar. Vamos a hablar de Navas, Ale, vamos a hacer una recapitulación. ¿Cuál es la postura de Navas? Navas quiere estar cerca de su familia y de Costa Rica, eso está claro, no quiere atajar más en Newell's. De hecho, en la reunión de hace instantes volvió a manifestar su deseo de emigrar. Incluso hoy habló Ignacio Hierro, que es director de selecciones nacionales en Costa Rica, él es mexicano, y dijo a Costa Rica le interesa que Navas ataje en una liga más competitiva como la mexicana, eso es discutible, y que esté más cerca de nosotros. Newell's pretende una venta, porque bueno, es dueño del pase, no hay cláusula de salida para Navas. Newell's pediría de piso 3 millones de dólares. El equipo mexicano, que ya habló con Navas, antes de que Navas hable con Newell's y antes de que el equipo mexicano hiciera una oferta, yo creo que en Pumas, tal vez conociendo de algún atraso salarial de Newell's con Navas, buscó la manera de que Navas pueda salir por un resarcimiento libre. Claro. Y bueno, esto claramente no será posible. ¿Existe un conflicto económico de Newell's con Navas? Lo que hay que averiguar es qué pasó en la mañana de ayer, porque lo que está confirmado es que Navas iba a atajar. Fabiani confirmó por todos los medios que se iba a quedar. No llevó un tercer arquero, que se suele llevar de visitante, y sin embargo, ayer Newell's jugó sin arquero suplente, con Barlacina, y ya Navas no será más arquero de Newell's. Bueno, ahí está el título. Nos vamos, Nachito. ¿Qué partidos se vienen? ¿Qué partido tenemos ahora? A las 21:15, Vélez Arfield Tigre, mismo horario, Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata. Se cierra la fecha 1. En estos momentos descansan en el sur, Banfield 0, Defensa 0. Viene el panorama, en realidad las noticias. Pasión Nacional. Y luego Pasión Nacional para continuar hablando de fútbol.